Ulises, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué ¿Qué tal? tal todo? Pues por aquí muy bien, en este día casi otoñal, en el que venimos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Libros. Exacto. Y Todavía pues durante el coronavirus. sí, al menos aprovechamos bien el tiempo, que es algo muy enriquecedor, aprovechar el tiempo leyendo libros. Claro, claro. ¿Y qué libro tenemos hoy, Ulises? Pues hoy hemos traído un libro que es bastante especial, un poco complejo, pero que realmente es un libro que puede ayudar a guiar un poco la vida en esta sociedad occidental un poco en decadencia. Sí, estoy de acuerdo. Es un libro muy espiritual, diría yo. Realmente te hace pensar de otra forma acerca de tu vida, acerca de tus decisiones, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, de hecho me lo he leído ya dos veces y la verdad que siempre que lo he leído pues siempre me ha dejado pensando. Sí, porque es de este tipo de libros que te pinta las cosas de una manera tan clara, ¿no? Que dices, así tiene que ser, ¿no? La vida, así de sencilla, pero al mismo tiempo te hace pensar que cuando lo aplicas a tu vida no es tan fácil, ¿no? Claro, claro, es que es un choque muy grande respecto a la educación que hemos recibido y la idea que expresa en este libro, porque este libro, bueno, no hemos dicho todavía el nombre, perdón. El No, no. libro es Siddhartha, de Hermann Hesse, un grandísimo libro que está muy basado en la filosofía oriental. Es cierto, creo que justo él lo escribió cuando fue a su viaje a la India, me parece. Él esperaba como encontrar algo de iluminación, no lo sé, quizás. Y bueno, todas sus vivencias, todo de lo que se impregnó de la cultura vino a parar aquí en este libro que a mí me parece que está muy atinado. Claro, claro, porque este libro al final un poco refleja la idea del rechazo que tenía Hermann del rumbo que estaba tomando toda la sociedad, de la civilización occidental, que era en una época básicamente en la que se había consolidado el capitalismo y era algo que él rechazaba profundamente, que era el materialismo en el que se vivía la sociedad. Y Sí, entonces, claro, en su viaje a India, pues vivió totalmente una realidad diferente. y yo creo que esta filosofía que narra en el libro, la forma de vivir y toda la forma de pensar va muy de acuerdo con todo lo que escribe Hermann Hesse, ¿no? Como Lobo Estepario, el Lobo Estepario, Demian, Narciso y Golmundo, que siempre es, yo lo veo así, igual en este libro, es el protagonista cree que tiene una concepción del universo, de su vida, de sí mismo, que está equivocada y llega un momento en el que eso cambia, ¿no? Y se pierde y tiene que encontrar el camino a la iluminación. Siempre ese es el tema central de los libros de Hermann Hesse que yo veo. No soy experto, pero yo lo veo así. Bueno, yo solo he leído de momento a Siddhartha y Ujú. realmente me parece un choque bastante grande con las ideas que todos tenemos aquí en esta civilización, que es una sociedad básicamente muy materialista en la que se enfoca a que lo material es igual a felicidad, pero Claro. realmente con este libro, al leer este libro, te das cuenta de que no tiene por qué ser así, de hecho no debería ser así. La felicidad debería nacer desde ti y no de las posesiones materiales que vayas acumulando a lo largo de tu vida. Sí, pero si te das cuenta es algo que realmente todos ya sabemos. Sabemos que lo material nunca te hace feliz, ¿no? Pero el entorno, como tú dices, la sociedad es tan diferente y está tan corrompida que a pesar de que lo veas así, estas ideas no pueden florecer, ¿no? En una civilización como la nuestra, siento yo. O sea, pero Todo, sí, lo que has dicho es de todos sabemos que lo material no te hace feliz, pero al final realmente nadie lo cree. O sea, realmente
nadie estaría dispuesto a ayunar durante varios días ni a pasar frío, vivir, digamos, no en una vivienda de propiedad privada, sino dejar que te guíe la vida, porque realmente tenemos muy interiorizada esta concepción de bienes materiales. Sí, eso es cierto, no creo que nadie esté dispuesto a pasar hambre, a estar bajo la lluvia, expuesto a todos los elementos de la naturaleza. Yo creo que no, nadie. Y es hasta frustrante cuando lees este tipo de libros, ¿no? Porque algo en tu alma despierta y te da ganas de ser como el protagonista y dejar todo lo que sabes que está mal a un lado, pero al mismo tiempo tienes miedo, ¿no? Tienes Mm. miedo de hacerlo. Sí, otra de las ideas también que me gusta mucho de este libro es que el protagonista, Siddhartha, no, él realmente sabe lo que estamos diciendo, sabe que esto es verdadero, pero lo sabe no porque lo haya experimentado, sino por una doctrina que se le ha ido inculcando, igual que a nosotros se nos ha inculcado una doctrina basada en los bienes materiales, ahí se le Ujú. inculcó ese tipo de doctrina, pero no era algo que naciese de él. Ya, Entonces, al final en el libro vemos el camino que él recorre en su vida. Al final pasa por una etapa en la que realmente es una persona pobre, un monje que está buscando a sí mismo, y luego pasa por una etapa también muy materialista. que es completamente rico, ¿no? Asquerosamente rico. Claro, pero realmente él se da cuenta de que esa no es la forma en la que quiere vivir y pues decide volver a los orígenes y vivir con una persona que no tiene aprecio a los bienes materiales, sino aquello que hay en su interior. Probó ambas cosas y al final llegó a la conclusión de que tenía que haber otra forma de vivir, ¿no? Que no dependiera de lujos y todo eso, ¿no? Y que tampoco fuera como su vida anterior, que era, no llegaba a la iluminación, él sentía que faltaba algo, ¿no? Entonces es como un camino ahí entre las dos cosas, diría yo, que lo hizo ver lo que realmente quería, ¿no? Claro, claro, o sea, realmente, por ejemplo, yo cuando hay una parte del libro, cuidado con los spoilers, voy a hacer un spoiler, que es cuando conoce a Buda y conoce su doctrina, realmente sabe que la doctrina de Buda es la verdadera, es la que le va a llevar al camino de la iluminación, pero sabe que Buda, esa doctrina, la llegó a experimentar viviendo, o sea, es decir, experimentando cosas nuevas y pensando. Y eso es algo que Siddhartha realmente quiere hacer para llegar a su estado de máxima sabiduría Ujú. a partir de las experiencias que él tiene, no de las doctrinas que otras personas le inculcan. Sí, es cierto que si bien es algo bueno, ¿no? La idea, la doctrina de Buda, él lo reconoce como tú dices, pero él quiere encontrar su propia doctrina, ¿no? Quizás comparten, quizás su propia doctrina vaya a ser muy similar a la de Buda, ¿no? Pero como tú bien dices, tiene que salir de dentro de ti, ¿no? Y es lo que él busca, que salga desde él, no quiere aceptar lo que otra persona le diga, a pesar de que esté bien. Él quiere vivirlo, quiere experimentarlo, quiere crearlo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces, si te parece, empezamos ya a hablar más estructuradamente de esta obra y empezamos hablando, pues, como no, de su autor, Vale, de Hermann Hermann Hesse. Hesse. Increíble, en serio, yo creo que es de mis autores favoritos, Hermann Hesse. Te lo Sí, digo sin dudarlo. sí, sí, de hecho el estilo que tiene también es muy introspectivo, de hecho en su estilo de escritura no se centra en los paisajes exteriores, apenas los describe, sino se Mm. centra principalmente en lo que está experimentando el personaje. Es cierto, es cierto. Es algo que he hablado con algunas personas acerca de libros de Hermann Hesse y hay algunas personas que encuentran difícil leer sus libros, principalmente porque, como tú dices, no es algo descriptivo de su entorno, sino más bien describe como su interior, sus pensamientos y supongo que
algunas veces tienes que pensar bien lo que está diciendo, ¿no? Tienes que entenderlo. Pero para mí eso es algo muy gratificante, porque muchas veces lo que él describe que le pasa a un personaje, tú también lo has vivido, ¿no? Y lo narra con una precisión que hasta te asusta. Sí, de hecho Hermann Hesse está bastante influenciado un poco por una tendencia que se estaba dando en su época, que es el psicoanálisis. Es cierto, cierto. Que creo que esto surgió porque eh, él se había casado con una mujer, se divorció, se fue a vivir, me parece creo que a Suiza, y ahí empezó a tener como sueños muy raros que después fue cuando quiso analizarlos, encontró el psicoanálisis y esto influyó muchas de en la forma en la que escribe, perdón, Mm, influyó. sí, y de hecho, bueno, también se nacionalizó suizo Mm, porque Hermann Hesse era un pacifista totalmente convencido y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, pues detestaba profundamente que Alemania estuviese muy implicada, porque Hermann Hesse era alemán, ujú. y se nacionalizó en la neutral Suiza. Sí, y esto, porque él obviamente habló mal de la guerra, ¿no? Esto literalmente le generó que sus libros no fueran bien recibidos en su propia Alemania, en su país. La gente no lo quería demasiado porque pensaba que no estaba apoyando a la nación, ¿no? Mm. Y bueno, al final ya después de un par de años, Hermann Hesse finalmente obtuvo el premio Nobel por varias de sus obras, que son obras bastante interesantes. Yo hasta la fecha he leído Demian, El Lobo Estepario, Siddhartha, Narciso y Golmundo, El último verano de Klingsor y una recopilación de cuentos cortos. Y por eso es que te digo que todos siguen como esta misma trayectoria de encontrarse a sí mismo. Y es por eso que su fama subió mucho cuando los soldados regresaron de la guerra, ¿no? Estaban perdidos, no sabían qué hacer y encontraron en sus libros pues sus propios pensamientos, ¿no? Claro, si es que si lo analizamos un poco los acontecimientos históricos que habían sucedido, pues básicamente la Primera Guerra Mundial fue pues un punto culminante de toda la decadencia que venía sufriendo Occidente. Sí, Y pues Hermann Hesse, pues claro, desde sus viajes a Oriente, intenta en sus libros pues dar un poco de sentido, de un nuevo rumbo del que debe tomar Occidente para seguir siendo una civilización puntera. sí, porque él lo veía como la decadencia, ¿no? Que en algún momento iba a estallar y estalló, y la sociedad se iba a perder, y bueno, yo creo que no ha cambiado mucho, ¿no? No, desgraciadamente, pese a todas las obras de Hermann Hesse, la sociedad de hecho es más materialista que los años anteriores y pues el rumbo al que vamos pues básicamente es hacia el colapso de esta civilización, que por otra cosa es algo era totalmente esperable. Al final Claro, claro. todas las grandes civilizaciones de la antigüedad pues, han terminado colapsando. Ninguna civilización es eterna, igual que para toda vida hay una muerte, pues para todas las civilizaciones deberá haber su colapso. Yo creo que no sé si llegaremos a verlo, pero seguramente yo creo que sí, que Uf. llegaremos a ver finalmente el traspaso de la vanguardia en la civilización occidental hacia Oriente, seguramente China, aunque puede ser India, puede ser otro país, no sé, yo no sé, no soy adivino. No, pero sí que veremos varios cambios, una mezcla de todo y una nueva civilización, nuevos ideales, nuevas corrientes, nuevas tendencias surgirán. Vamos, es la naturaleza, ¿no? Así funcionamos como sociedad. Claro, claro. Y bueno, pues Quizás si más gente leyera sus libros, quizás nos volveríamos una mejor sociedad, ¿no crees? sí, porque de hecho hay una frase que me gusta mucho de Siddhartha, que es que Siddhartha cuando
hay una parte en la que abandona a Buda después de hablar con él, Ujú. que se da cuenta de que sabe mucho de doctrinas y, y de ideas y demás, pero realmente lo que no sabe Siddhartha es casi nada sobre él mismo. Sí, es cierto, este libro especialmente te hace que quieras inspeccionar tu alma y saber qué está pasando contigo, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos comenzando a hablar ahora sí acerca de qué pasa en el libro realmente? Pues sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va esta novela y luego seguimos comentando un poco las ideas que se transmiten en esta novela. Hecho. Pues bueno, esta novela básicamente transcurre en la India, en una época en la que el protagonista, Siddhartha, coincide con el momento en el que Buda pasaba por la Tierra. Que es un dato curioso, pues el nombre de Buda, el nombre real de Buda, es Siddhartha Siddhartha Gautama. también. Claro, Siddhartha Gautama. Sí, supongo que fue intencionado, ¿no? O probablemente Claro, claro. el nombre. Y bueno, Siddhartha es el personaje principal de esta novela de Gese, que es el hijo de un brahman. Supongo que los brahmanes eran, me parece que la clase alta, como los sacerdotes. Sí, eran personas de India que eran bastante sabios y tenían bastantes creencias, eran así como una especie de sacerdotes. Y que estaban, vamos, eran como estaban en la jerarquía un poco arriba, ¿no? Eran respetados, como tú dices, eran sabios y de esta gente siempre se esperaba que fueran buenos, ¿no? Buenos con la sociedad y con ellos mismos y Siddhartha no era la excepción, realmente creo que era, como lo pinta en el libro, como un genio, ¿no? Sí, de hecho, la, toda la gente pensaba de Siddhartha que era muy inteligente, la gente le admiraba y el que más le admiraba pues era su mejor amigo que se llamaba Govinda y que era como su sombra, que siempre iba detrás de él y hacía lo que Siddhartha quería, no desde un punto de vista de manipulación, sino que básicamente era como su discípulo. A pesar que eran de la misma edad, ¿no? Prácticamente. Sí, eran más o menos de la misma edad. Y bueno, realmente Siddhartha sabía todo, ¿no? De la religión, conocía todas las prácticas, todos los rituales, y toda la gente esperaba que él fuera un brahman más, el más sabio de todos, quizás. Pero Sí, él, a exacto. pesar de saber todo esto, a él le faltaba algo. Claro, no se sentía satisfecho con todos los conocimientos que había aprendido, ya que no le daban la iluminación que él buscaba, ni tampoco esa felicidad absoluta. Es cierto, y entonces empieza a buscar su camino. Es que un día de esos ve a un grupo de ascetas que se llaman los sámanas, pasa por el pueblo. Bueno, si buscas ahí cómo son los sámanas, es gente que literalmente vive de nada, ¿no? Vive con nada, con poca ropa, con poca comida, en la naturaleza. Y Claro, claro. ellos predicaban que a través del ascetismo podían llegar a la iluminación y es realmente lo que atrae a Siddhartha a seguirlos. Mm. Sí, y de hecho, bueno, cuando se lo comenta el padre no quería que su hijo se marchara, cosa lógica, al final es su hijo, es lo que más quiere del mundo, y primero no le deja ir, aunque después, claro, Siddhartha se pone en un modo de que no voy a ofender a mi padre, pero no me voy a levantar de aquí hasta que me dé el permiso de irme, y al final el padre, pues, ya viendo que no, que había perdido definitivamente a su hijo, ya que si le dejaba ir se marcharía para siempre y si no le dejaba ir no le volvería a hablar nunca, pues finalmente le deja ir y Siddhartha marcha con Govinda a unirse a los samanas.
Y Govinda justamente solo lo sigue porque, bueno, era su ejemplo a seguir, supongo, ¿no? Siddhartha era el ejemplo a seguir de Govinda. Sí. Y bueno, luego estuvieron con los ascetas muchos años, aprendiendo todo lo que ellos sabían. Y al final, pues, Siddhartha seguía sin estar satisfecho, porque realmente no encontraba esa paz interior, esa iluminación que él buscaba. Esta parte en la que está con los sámanas, a mí me parece realmente muy, muy interesante, ¿no? Porque aquí es donde aprende a, a eliminar todo aquello que no es necesario, ¿no? Deseos de tener propiedad, de tener cosas, de literalmente hasta la sexualidad, ¿no? Liberarse de todo lo que no es necesario para vivir. Claro, de hecho Y ahí sí, Siddhartha aprende una de las cosas más importantes que va a aprender de sus mayores habilidades, que son tres habilidades. Es ayunar, esperar y pensar. Eso es sí, lo que mejor sabe hacer Siddhartha. son cosas muy importantes en el libro, ¿no? Porque realmente es lo que le ayuda, esas tres cosas son las que le ayudan a vivir su vida, es algo inamovible, es su roca en su vida, diría yo, ¿no? Mm. Claro, de hecho, si lo piensas, realmente son habilidades muy, muy buenas. Porque si Sí, sabes ayunar, sabes cómo explicarlo, deja de tener miedo a esa idea de no voy a tener dinero para comer y demás, porque sabes ayunar bastantes días y con poco alimento vas a poder seguir sobreviviendo. Y sí, sí luego, es cierto, pierdes el miedo a eso y aparte, este, ayunando también te obligas o obligas a tu espíritu a pensar en otra cosa, ¿no? A no estar atado al hambre y a la desesperación, ¿no? sí, y luego además si eres paciente, pues bueno, la misma palabra lo indica todo. No vas a sufrir de estrés, vas a estar más relajado. Realmente son habilidades muy, muy buenas. Y luego la última, pues pensar. La misma palabra lo dice todo. Claro, claro. A veces, y es como en la vida, a veces no, quizás no vas a tener algo de comer, quizás no vas a tener lo que quieres en tu vida, entonces vas a tener que esperar. Y también vas a tener que aprender a planear tu siguiente movimiento, tu siguiente jugada. Y, y es todo, ¿no? La verdad es lo único que puedes hacer. Y él era un maestro en eso, ¿no? Se volvió un experto, lo dominaba completamente. Mm. Bueno, yo creo que aquí hacer un énfasis lo que realmente significa pensar, que a veces quizá la gente dirá, todo el mundo piensa, ¿no? Es imposible no pensar. Pero yo creo que lo que se refiere Siddhartha es algo más allá. O sea, básicamente un poco de realmente una meditación profunda de autoconocimiento, de... no sé cómo explicarlo. Es como Realmente... una reflexión realmente, ¿no? Sí, o sea, intentar aportar algo nuevo a tu vida, no simplemente tener un, no sé, diálogo típico que tienes todos los días contigo mismo, sino relajarte, sentarte y pensar. Eso es realmente lo que es importante. Yo creo que aquí en ese contexto lo que quiere decir con pensar realmente es entender, ¿no? Mm, Entender, porque como tú dices, ¿no? Nosotros pensamos muchas cosas, pero muchos de nuestros pensamientos son pensamientos reciclados que adquirimos de una parte, les cambiamos un poquito de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a nuestras ideologías y las escupimos, ¿no? Y alguien más la va a tomar y la va a reciclar y tal, pero no estamos creando o no estamos dejando que eh, las ideas que tenemos en nuestro interior o no estamos escuchando nuestros miedos, nuestras ansiedades, ¿no? exacto, exacto. Y es algo que él aprende con,
aparte que ya lo sabía, ¿no? Gracias a su educación con los brahmanes, pero con los samanas aprende a deshacerse de literalmente todo lo terrenal, todo lo inservible. Y a mí esa parte se me hace muy importante. Bueno, si te parece, seguimos con el libro, que nos hemos desviado un poco. Hecho. Y bueno, entonces, después de estar con los ascetas, tanto Siddhartha como Govinda escuchan que está por aquí, por la zona Buda, Gautama, y que tiene una doctrina que es muy innovadora. Y deciden ir a hablar con Buda, a escuchar su doctrina, a ver cómo es. Y realmente es algo que les infunde mucho, les influencia mucho, sobre todo a Govinda, que Govinda, una vez escucha la doctrina de Buda, se queda totalmente convencido de que es la doctrina verdadera y se separa de ese vínculo emocional que tiene con Siddhartha, ya que Siddhartha, aunque a pesar de que reconoce que la doctrina de Buda es la correcta, es la verdadera, sabe que Buda, como lo decíamos antes, Buda, toda esa doctrina, toda esa sabiduría, lo alcanzó viviendo, teniendo experiencias. Y es algo que Siddhartha sabe que para alcanzar esa misma iluminación no tiene que seguir la doctrina de otras personas. Tiene que buscar su propia doctrina y encontrar su propia iluminación. Y ojo aquí, ¿no? Que esto también te habla de manera implícita de tolerar, de la tolerancia, ¿no? Tolerar que otras personas encuentren o estén satisfechas con cierta doctrina, cierta forma de pensar. Y está bien, ¿no? Tú lo respetas y quizás hasta entiendes que está muy bien, ¿no? Quizás entiendes que es una buena doctrina, pero no es para ti y está muy bien eso. Simplemente hay que ser tolerantes, ¿no? Claro, claro. O sea, y al final creo que el camino de Siddhartha es un camino totalmente correcto. Al final no sigues los pensamientos de otro. Vives por y para tu vida. Quieres buscar tú la doctrina. Quieres ser tú, aunque cometas errores, ser tú el responsable de aquello de lo que crees. Sí, él quiere ser el creador de su propia doctrina. Mm. Y todo, bueno, todo esto hay una conversación muy buena en el libro entre Siddhartha y Siddhartha Gautama, que es Buda, que bueno, explica todo esto y al final Siddhartha pues termina marchándose, se despide de Govinda y va a seguir su camino por el mundo. Y ahí es cuando Siddhartha se da cuenta de que sabe de muchas doctrinas, pero realmente no sabe casi nada de Siddhartha. Hay una parte que, si me permites, te la diré en el libro que me gusta, dice, y es también por esta razón que continuaré mis peregrinaciones, no para buscar otra doctrina, pues sé que no existe mejor, sino para alejarme de todas las doctrinas y de todos los maestros. He de alcanzar solo mi objetivo o morir. Una parte muy buena. Él dice, no tengo opinión más que sobre mí mismo, y soy yo el único a quien corresponde juzgarme, escoger y rehusar. ¿Qué tal? Una frase realmente que te deja para pensar, ¿eh? Sí, porque, y es cierto, o sea, trayendo estos pensamientos de Siddhartha al mundo actual, ¿realmente tú crees que todos estamos viviendo nuestra propia vida o estamos viviendo una vida colectiva basada en tendencias, en materialismo? Yo creo que es así, ¿no? Bueno, como Nietzsche decía, hay dos tipos de personas. Las que viven las ideas de otros y las que viven sus propias ideas. Yo creo que al final, en esta sociedad que tenemos ahora, realmente casi nadie vive sus propias ideas. Realmente todas las ideas han sido impuestas, ya sea para vendernos más cosas
o porque a gente el poder pues le conviene que pensemos unas cosas. Sí, es cierto. Eh, la gente que es original, la gente que entiende y quiere su propio camino, es muy escasa, diría yo. Todos estamos siguiendo algún camino ya pavimentado, hecho. Y Sí, bueno, totalmente. Bueno, si te parece, seguimos con el libro. sí, Siddhartha se aleja de Buda y de la doctrina perfecta para encontrar la suya, si bien podría ser imperfecta, pero suya, ¿no? Entonces se va. Sí, y en el camino, pues llega a un río en el Ujú. que le pide a un barquero que le cruzara gratis porque no tenía nada de dinero. Y así lo hizo el barquero y además esa misma noche pues le dejó estar en su casa. El barquero se llamaba Vasudeva, no sé si se pronuncia así, pero bueno, se llama Vasudeva y dice que Siddhartha lo describe como un ser que estaba en paz, ¿no? Se veía en paz. Mm. Y tú dirías, ¿cómo es que un barquero, que su trabajo es pasar gente de un lado del río a la otra orilla, cómo es que puede estar en paz, ¿no? ¿Es que no desea más en su vida? ¿Es que no quiere más? Claro, claro. Y al final, bueno, el barquero, luego en la vida de Siddhartha será muy importante en las últimas etapas de su vida, ya que realmente aquí simplemente apenas tienen una conversación muy larga, ya que simplemente le ayuda, que se quede en su casa y demás, y luego Siddhartha sigue con su camino. Sí, él sigue y llega a un pueblo, ¿no? Me parece. Sí, a una ciudad, y llega a un parque, Ujú. y ahí se encuentra con una mujer, una cortesana, que se llama Kamala. Sí, y él ve que es guapísima, ¿no? Algo en ella le encanta. Sí, al final pues Siddhartha decide eh, tener maestría en todos los asuntos del amor. Y entonces como sabe que que Kamala es una cortesana, le pide que le enseñe toda esta sabiduría y al ver, claro, ve a un hombre con un taparrabos básicamente, Con totalmente pobre, nada. pues le dice que no porque ya solo enseña a personas que vienen bien vestidas y con mucho dinero. Y es ella la que de manera implícita impulsa a Siddhartha a adentrarse al mundo material, porque ella le dice, como no eres suficiente para mí, tienes que tener dinero, tienes que estar bien vestido, ¿no? Y también eso es algo que pasa en este momento. ¿Cuántas personas no desprecian a otras simplemente por su estatus socioeconómico, ¿no? Por su forma de vestir? Sí, Y eso impulsa a que las personas se olviden de su camino espiritual, de lo que realmente importa, y vayan a perseguir aquello que los va a hacer falsamente alguien que vale, ¿no? mm, Y es lo que le pasa a Siddhartha, porque, bueno, de alguna forma él encuentra el camino de un mercader, ¿no? Se vuelve un mercader. sí, o sea, para ganar dinero al final se asocia con un mercader y pues como Siddhartha sabía escribir y además sabía estas tres cualidades que todos conocemos de ayudar, de pensar y de esperar, pues es bastante bueno en los negocios y empieza a ganar bastante dinero y pues básicamente el dinero se lo gasta básicamente para estar con Kamala. Sí, realmente se vuelve era una persona muy confiable en los negocios, ¿no? Porque no es que le importara en ese momento el dinero, simplemente lo hacía para poder estar con la mujer esta. Y bueno, Kamala se convierte en la amante de Siddhartha y le enseña todo el arte del amor. Sí, y luego, bueno, ya después de que van pasando los años, pues Siddhartha se va acomodando a todas las riquezas materiales, no solo a eso, a comida cara, de lujo, ropas de lujo, con su perfume,
luego también el juego, apostar y demás, que al final es apostar, pues lo único que le mantiene vivo, porque todo lo que tenía por dentro ha muerto, entonces lo único que le hace que le mantenga vivo son esas pequeñas emociones que te da el juego. Era muy arriesgado a la hora de apostar porque dentro de él no le importaba perder el dinero, ¿no? Quería simplemente algo más, quizás solo la emoción, porque en este momento él ya era otro Siddhartha, estaba eh, dentro de la comodidad, dentro de bailes, bebidas, como dices, apostaba, incluso la comida, ¿no? Qué curioso porque pasó de ser una zeta que podía estar una semana sin comer a tener cualquier comida, incluso carne, ¿no? Creo que menciona algo de la carne ahí, a la mano, lo que quisiera, porque ya era rico. Mm. Claro, Y además comida es es que curioso. no es comida ya que simplemente necesitara, porque cuando era Z, pues sí que la mente pasaría mucha hambre. Pero si no, ya que se vuelve casi un pecado, se podría decir, una gula. De Una hecho, gula, exacto. comer no por necesidad, sino por, ¿cómo decirlo? Por gusto, ¿Por qué no? claro, por placer. Sí, simplemente porque ahí está la comida y bueno, se la mete a la boca y ya, ¿no? Mm. Y es increíble, ¿no? Como el dinero y todas estas comodidades pueden cambiar a una persona que era, literalmente creció en el camino espiritual desde que era niño y después él eligió su propio camino espiritual con los sámanas y después simplemente por la riqueza, todo eso se olvidó, se le nubló la vista, se le nubló su camino. Sí, Y es triste, esa parte a mí me parece muy triste cuando Siddhartha se olvida de todo, ¿no? Es como, no quieres que suceda así, ¿no? Y creo que eso también corresponde a nuestra propia naturaleza. A pesar de que obviamente hay personas que quieren ser ricas y todo eso, yo creo que muchos de nosotros simplemente queremos encontrar lo que es correcto para nosotros. sí, exacto. Pero yo creo que, claro, al final me parece lo que Siddhartha hizo lo que tenía que hacer, que era probar, o sea, vivir. Porque realmente no sabes si eso es malo hasta que no lo ha sido. Ahí también entraríamos en un debate porque tienes que probar todo para saber que es algo es malo. Bueno, claro, también hay algunas cosas, obviamente, que tendrá una barra, una línea roja. Pero realmente, claro, ¿por qué van a decir de una posición de la pobreza que ser rico es malo si nunca has sido rico? Sí, claro, claro. La cosa aquí es que él se pierde, ¿no? Y lo importante sería probarlo sin perderte, probar las cosas, probar la riqueza desde un punto de vista objetivo, ¿no? Con una mentalidad, sabiendo a lo que vas, sabiendo cuál es tu propósito, ¿no? Y él lo pierde, llega un momento en el que ya ni se acuerda del antiguo Siddhartha. No, de hecho, finalmente luego abandona porque ya se da cuenta, pero durante toda esa época había olvidado totalmente al antiguo Siddhartha. Y a mí es algo que quizá me recuerda bastante. O sea, yo siempre hago el símil un poco para ver toda la figura, toda la imagen, que es un poco con la civilización. Que al final es Mm. un poco un retrato de lo que le ha pasado a Occidente. Sí, Occidente, después de su nacimiento, más o menos cuando ya caía el Imperio Romano, Occidente empezó una etapa muy espiritual, que era básicamente todo lo que hacían estaba relacionado con el cristianismo. Pero ujú. luego el cristianismo se dejó atrás, se apartó, Dios murió y se pasó a una etapa totalmente espiritual, perdón, espiritual, material. Y que ahora mismo, en esta época que estamos viviendo, pues vemos uno de sus picos más elevados, donde el consumismo es totalmente la base de todo, y ya no solo de Occidente, es la base del mundo. Ella, no sé si eso pueda cambiar, ¿sabes? No sé qué doctrina pueda cambiar el rumbo del mundo. Bueno, una doctrina, ¿no? Pero hay una...
un bicho llamado COVID-19 que hizo tambalearse bastante a las creencias estas de la sociedad actual que se basaba en el consumismo porque casi quiebra a todo el mundo. excepto las empresas como empresas que se dedican a comercializar cosas, ¿no? La gente no paraba de pedir cosas a su casa, ¿no? No, claro, claro, No, pero eso sirve durante un instante, pero si empiezan a quebrar empresas porque no pueden consumir, al final estas empresas que comercian digitalmente tampoco van a tener productos que comerciar. De hecho, sí, si no, en esta crisis, si los gobiernos no hubiesen empezado con las ayudas, tanto el americano como la Unión Europea y demás, la situación hubiese sido bastante caótica. pero la cosa aquí es que lo que paró fue la producción, más no la avaricia de la gente, el consumismo de la gente. Eso seguía abierto. Claro, seguía abierto, pero tampoco tanto que antes, porque en casa, pues bueno, puedes hacer un bollo, puedes pedir alguna cosa, pero no puedes consumir tanto como antes. No, no, claro que no, pero vamos, yo veía gente que estaba desesperada por salir, por hacer cualquier cosa, ¿no? Por irse de vacaciones, por, yo qué sé, presumir en redes sociales. Entonces yo creo que eso vive dentro de nosotros, ¿no? Pero es cierto, ¿no? El COVID ha puesto en perspectiva muchos de nuestros hábitos, muchos de nuestras eh, costumbres actuales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo creo que si los confinamientos hubiesen durado más, básicamente la economía se habría ido al garete y ahí sí que habrían cambiado bastantes creencias. Seguro, seguro. Qué miedo pensar eso. Mejor sigamos con Sí, Siddhartha, que en nos este hemos momento... desviado totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que es lo bueno de este libro, ¿no? Te hace pensar muchísimas cosas. Sí, bueno, habíamos quedado en que bueno, Siddhartha se había hecho un gordo rico con perfumado y bueno, una noche, pues después de todo esto que llegaba borracho, gordo, que apenas podía respirar, pues se da cuenta, despierta del largo sueño que había tenido y se da cuenta que tiene que abandonar esa vida totalmente. Ujú. Y Sueña un pájaro que está en una jaula y que está muerto, ¿no? sí, de hecho, bueno, pues huye, deja a Kamala, que por cierto, Kamala se había enamorado de él, que era una mujer que era cortesana, bueno, por decir cortesana, era prostituta, que no se había enamorado de nadie, y pues al final se terminó enamorando de Siddhartha y se quedó embarazada de Siddhartha. Y Siddhartha se va sin decirle nada a Kamala o Claro, a su sí, socio, a Kamaswami. sí, de hecho su socio estuvo buscándole, pero nunca la encontró porque Siddhartha se fue y llegó justo a la orilla del río en el que había estado con el barquero hace mucho tiempo. Y claro, se encontraba tan perdido que ya no veía sentido ninguno a su vida y creía que quizá lo mejor era suicidarse hasta que se quedó totalmente dormido y en su sueño pues escuchó algo que no escuchaba desde hace mucho tiempo, que era el Om, que Ujú. era una palabra que utilizaban los brahmanes que significa lo perfecto. Seguro que todos los habéis escuchado porque seguro que muchos habéis visto, no sé, en algún lugar, en películas, en alguna clase de yoga, a una persona que se pone a hacer om. ¿Y Seguro, qué estoy es seguro la... de que cualquier persona que nos esté escuchando ha escuchado el om. Pues bueno, es algo con lo que empiezan y terminan las oraciones en el budismo y significa lo perfecto. Lo perfecto, sí, Mm. es cierto, es cierto. Creo que al principio del libro, ¿no? Dice que Siddhartha dominaba eh, el Om y yo realmente no entendía qué quería decir con eso, ¿no? Es que lo que se entiende por om es como el sonido del universo.
Ujú. Básicamente, cómo vibraría el universo, un poco así. Es un poco complejo lo que significa el Om. Pero Dice, Om es básicamente el arco, la flecha es el alma, Brahma es el blanco en el que a cualquier precio se debe dar. Ese es el Om. mm, es eso, lo perfecto, el sonido del universo. Y bueno, llega ahí y como ya Siddhartha era gordo y comía siempre a cada momento y apostaba y todo, ya no estaba acostumbrado a ayunar, ¿no? Entonces le faltaban las fuerzas, se queda dormido y pasa un monje de pronto, pasa un monje que ve a un hombre tirado y para protegerlo de los animales, de las serpientes, va a vigilarlo, ¿no? Mm, Entonces, el hombre obviamente no sabía quién estaba durmiendo, no sabía que era Siddhartha, pero cuando Siddhartha despierta, reconoce al monje y resulta que era su viejo amigo, Govinda, y sí, porque, los años habían pasado. claro, porque además Siddhartha, después de haber escuchado en su sueño el Om, ya un poco que se reencontró a sí mismo. O sea, no del todo, de la misma forma que antes, pero ya sí que se volvió a encontrar y ya descartó la idea del suicidio. Y claro, Govinda pues no le reconoció, o sea, no. De Siddhartha, de aquella persona que todo el mundo admiraba, se había convertido en una persona gorda, con ropas caras, ropas lujosas, perfumada. Claro, Siddhartha no se lo creía, ¿qué había pasado con su amigo? Govinda, Es un Govinda. sí, sí, no, no lo reconoce, ¿no? Imagínate verlo con los sámanas, flaco, tostado del sol y totalmente diferente, ¿no? Supongo que incluso su cuerpo, su alma irradiaba todo este exceso en el que vivía Siddhartha en ese entonces, ¿no? Y bueno, Govinda encuentra a Siddhartha y es un encuentro agradable porque todos han seguido sus caminos y Govinda era un monje de los más ancianos, ¿no? Parece, o algo así, de Buda. Sí, Ya era grande. claro, porque además, una conversación con Govinda pues no se creía, porque Siddhartha dijo, soy un peregrino, porque ya Siddhartha se había reencontrado al escuchar el Om, pero Govinda le dice, puede serlo, pero los peregrinos no llevan esta clase de ropas. Pues Siddhartha le responde, sí, porque antes era rico y ahora me he reencontrado. Y le pregunta a Siddhartha, ¿es que has perdido tus riquezas? Y dice, pues no sé si he perdido yo las riquezas o las riquezas han hecho que me pierda yo. Sí, Y luego, pues luego sí. ya después de este reencuentro, pues Govinda ya vuelve con su grupo y Siddhartha se queda ahí, sigue pensando, hasta que se reencuentra con el barquero que años antes le habían ayudado. Sí, lo busca, encuentra al barquero que se llama Vasudeva y que se ve pacífico, ¿no? Como ya habíamos dicho, la paz que Siddhartha querría tener. Entonces, el barquero le dice que ha aprendido todo esto, todo su estar pacífico, gracias a estudiar el río, ¿no? Y en ese momento, cuando tú lo lees, dices, ¿de qué hablas, no? ¿Cómo que estudiar el río? Claro, porque no, perdón, Vasudeva era una persona que, pese a no haber recibido ninguna doctrina, había llegado a ese estado de iluminación, de felicidad, por su cuenta, que es lo mismo que quería Siddhartha. Y Sí, había llegado a ese estado gracias a lo que él decía, escuchar el río. claro, eso es algo que creo yo no se debe tomar literalmente, ¿no? No es como que escuchar el río, tal cual, ¿no? Y entonces Siddhartha se queda a vivir con él y realmente aprende mucho, del igual que aprendió el barquero, de escuchar el río. Simplemente por, digo yo, por observación, viven una vida muy
comparada a su vida antigua, muy limitada, trabajan del campo, comen del campo y una vida muy sencilla realmente, ¿no? Y tiene mucho tiempo para contemplar cómo va el río, cómo el agua, las cosas que lleva y poco a poco eso empieza a, a hacerle sentido a Siddhartha, ¿no? Claro, porque, Por sencillo que parece e ilógico. mm, porque el río, al final lo que simboliza, lo que yo entiendo que simboliza el presente. Porque el ¿No? río no es futuro ni es pasado. El río, en este lugar es río y en el final del río también es río, es la misma agua. Entonces el río no tiene tiempo, el río fluye. Es como lo entiendo yo, es una idea un poco rara, pero es la idea que yo entiendo del río. Sí, es cierto, ¿no? Porque es algo que es, yo creo que realmente a través de la observación, a través de la meditación, puedes encontrar el mismo concepto quizás en cualquier aspecto de la naturaleza, ¿no? Es un correr permanente como el río. El tiempo pasa, el agua lleva cosas, puede llevar cosas buenas, cosas malas. Al final de cuentas siempre pasa, ¿no? Y está unido a todo. Sí. Y bueno, después de muchos años que pasa Siddhartha con el barquero, se entera de que Buda está a punto de morir y mucha gente empieza a peregrinar, aunque mucha gente pues simplemente sabía de Buda que tenía una doctrina muy buena, pero empieza a ir para visitarle y entre las personas que recorren este camino de peregrinación está Kamala con su hijo, que, Es jus- cierto. que justo cuando está cerca del río y de la casa en la que vive Siddhartha y el barquero, pues Kamala sufre un accidente en el que le pica un, ¿cómo era? No era una serpiente, la Una muerte de una serpiente, serpiente. sí, una serpiente venenosa y pues su hijo, que también se llama Siddhartha, grita, pide ayuda y justo aparece Siddhartha y Vasudeva y llevan a Kamala, pero no pueden hacer nada. Finalmente Kamala muere. Ujú. Y ¿Y claro, qué hace su hijo? claro, bueno, le cuenta Kamala a Siddhartha antes de morir que es su hijo y es algo muy que cambia totalmente la vida de Siddhartha porque ahora tiene un niño a su cargo, un niño Sí. que se ha criado entre ropas caras, entre comida buena, un niño mimado, básicamente. Totalmente diferente a lo que fue Siddhartha de niño, ¿no? Sí, y sobre todo que no le tiene respeto a Siddhartha ni a Vasudeva, le roba y demás, Ujú. y además que no se ha criado con él, no reconoce a su padre. Pero Siddhartha sigue teniendo un amor inmenso por el niño, porque es su hijo, nunca había experimentado ese amor, y hasta que un día no sufre Siddhartha porque el niño no aprende y al final su hijo se escapa y él recuerda que al final es un poco lo que hizo él con su padre. Claro, claro. Y esta parte realmente, Ulises, a mí es un poco dolorosa, ¿no? Verla porque, no sé, tú te pones a pensar en los padres y en los hijos y que muchas veces estos últimos, los hijos, son malagradecidos y los padres sufren, ¿no? Porque no saben qué hacer y el amor los nubla. Entonces, como aquí Vasudeva le dice, como, se escapó, tienes que dejarlo ir, ¿no? Y como tú dices, es lo mismo que Siddhartha le hizo a su padre. Y tú como hijo no te das cuenta del dolor que estás infligiendo a tus padres porque Sí, solo estás pensando en ti, ¿no? sí, también hay el otro punto de vista es que, claro, como padre, pues tampoco le puedes retener, porque al final, como luego Siddhartha escuchó con el río, cada uno tiene su camino y tiene que dejar de ir. Entonces ahí ya Siddhartha pues ya dejó de buscar a su hijo y dejó irle. Pero claro, es lo que dice, al final pues hay un sentimiento muy grande para los padres, realmente dejar ir a tu hijo. Imagínate. Claro, es algo muy fuerte. Sí, no, dejar ir lo que más quieres, ¿no? Pero creo que en algún momento Vasudeva habla con Siddhartha y le dice esto como que si que entienda, ¿no? Que el niño creció
entre ropa fina y comodidades, que es un poco cruel, ¿no? Forzarlo. Dice, él tiene que encontrar su camino de otra forma. Ah, claro, claro. Claro, es que Vasudeva era bastante sabio porque escuchaba bastante al río y luego de hecho Vasudeva le dice a Siddhartha que escuche al río y ahí Siddhartha le escucha que el río le dice eso, que deje ir a su hijo, cada uno tiene que encontrar su camino. Y es cruel, ¿no? Es algo duro, pero tiene que hacerlo. Si realmente ha entendido lo que le dice el río, tiene que hacerlo. Y aquí hay una parte que me gusta que expresa lo que es el río. Dice, nada ha sido, nada será. Todo es, todo vive y pertenece al presente. Claro, claro, es lo que entendía yo, lo del presente, sí. Claro, y es realmente el significado del río, ¿no? Mm, Solamente el presente, todo está ahí, todo el río es completo ahí, lo que va a venir, lo que pasó y lo que está es uno solo. sí, y Y bueno, bueno, entonces, finalmente Vasudeva se marcha porque también quiere proseguir con su camino y Siddhartha se queda solo. y ahora él es el barquero, ¿no? Sí, hasta que un día aparece Govinda, aún ya más mayor, que había escuchado que había un barquero que era muy sabio. Y ahí pues ya en la charla final pues vuelven a hablar de todo esto, de seguir la doctrina de cada uno y demás. Y finalmente Siddhartha se despide de Govinda dándole un beso en la cabeza. Y ahí Govinda con ese beso se entera de que Siddhartha realmente ha alcanzado la iluminación, el nirvana. Sí, es cierto, porque Govinda realmente, a pesar de que había sido un discípulo de la doctrina de Buda, aún así no estaba iluminado y aún así seguía en la búsqueda. Y es por eso que busca al hombre sabio que resulta ser su amigo Siddhartha. Y le pregunta, Govinda le pregunta a Siddhartha, oye, enséñame a ser sabio como tú. Y Siddhartha le dice que no le puede enseñar, que, que, que la sabiduría no se puede comunicar a través de palabras, algo se pierde, ¿no? Y los dos, me parece que los dos, tanto Govinda como Siddhartha, alcanzan la iluminación, ¿no? Sí, cada uno por su propio camino, pero al final los dos lo alcanzan. Y así pues finaliza el libro. Un muy buen libro, Ulises, en serio, yo es que me lo voy a volver a leer. Sí, Ahora me realmente han es un dado libro ganas. totalmente recomendable para un poco lo que hemos estado hablando, un poco para encontrar el camino de uno mismo, para hacerte pensar, para hacerte reflexionar y un poco de que te oriente en la vida, de que no vivas con las ideas de las demás, sino vivas con tus propias ideas. Vivas para ti, por y para tus logros, y no por y para los logros de los demás. Por y para Algo tu paz interior. muy complicado, ¿no? Llegar a, incluso no hablo ya de llegar a la iluminación que tenía Siddhartha, sino más bien tener la valentía de querer intentarlo, porque vas a saber que te vas a encontrar muchas cosas muy duras si sigues el camino de Siddhartha, estoy seguro, ¿no? Pero, bueno, al final de cuentas, supongo que valdrá la pena, ¿no? Pero requiere mucho coraje, Mm, totalmente. creo yo. Pero, vamos, es un muy buen libro, como tú dices, que se presta a la reflexión y a la introspección y que quizás pueda ser de utilidad para más de uno. Sobre todo en esta época que estamos viviendo. Claro, claro, yo creo que es muy importante recordar que en la sociedad en la que vivimos, todos nuestros hábitos no son los más saludables para nosotros, ¿no? Siempre hay algo más, siempre estamos deseando algo más, por eso es que consumimos tantas cosas y solo lo podemos encontrar a través de nosotros. Somos la fuente de la sabiduría, ¿no? Pues Ulises, ¿qué te pareció el libro? Entonces, ¿lo recomiendas? Totalmente. Es un libro, yo creo, imprescindible para, para tener otro punto de vista y no solo de las ideas que tenemos en nuestra sociedad, sino Ujú. un punto de vista más oriental
y un punto de vista que realmente te ayuda para conocerte a ti mismo. Y oye, ¿qué te parece si hacemos algo como eh, calificarlo como del 1 al 10? ¿Qué tan difícil se te hace leerlo? ¿Te costó trabajo leerlo? No, realmente el libro es sencillo. Hay algunas partes, quizá la conversación con Buda o la conversación final con Govinda, que son más complejas, pero el libro se lee de forma sencilla. Y de nota, yo de nota le pondría un 8,5. Venga. En cuanto a dificultad, No, dificultad no, de un poco de todo, de todos los aspectos del libro. un 8,5 dices. Sí, 8,5 9. ¿Y qué es eso que no, qué es lo que evita que el libro llegue a la perfección para ti? Bueno, al final yo creo que es un poco, un poco un libro filosófico, pero obviamente no hay muchas otras corrientes filosóficas que también son igualmente interesantes y por eso yo creo que este libro no es totalmente perfecto. Al final yo creo que perfecto pues no hay nada. Entonces por eso realmente no le pongo un 10. Ya, es cierto, yo también le doy una calificación muy alta, probablemente un 9. Y de dificultad, eh, yo creo que depende, ¿no? Porque hay personas que no están acostumbradas a pensar de esta forma, en la forma en la que Hermann Hesse habla, ¿no? Que te obliga realmente a buscar dentro de ti, a encontrar similitudes de pensamientos y quizás eso puede resultar un poco frustrante quizás para algunas personas. Sin embargo, yo creo que una vez que le agarras el hilo y la forma, es fácil, ¿no? Mm. Se lee de manera muy fluida y es un libro muy corto, realmente tendrá como unas... Mi libro es pequeño, vamos, es del tamaño de mi mano, tiene 169, 170 páginas aproximadamente. Entonces, vamos, te lo lees muy fácil, pero hay que releerlo, estoy seguro. Sí. Y además este libro yo creo que también te introduce a otras corrientes de pensamiento, ya sea por ejemplo el budismo o Mm. Schopenhauer, que es un filósofo que estuvo muy influenciado por todo el pensamiento budista. El pesimismo. Bueno, pesimismo yo no creo que es pesimista. Schopenhauer. Es como... Yo no lo veo tan pesimista, pero... Bueno, cada uno entiende también como con las ideas. Sí, es cierto. Y bueno, pues realmente recomendable y un placer que nos hayáis escuchado a todos y volveremos a pronto para comentar otro libro. A ver cuál será esta semana, ¿no? Tenemos que pensarlo, Roberto, tenemos que pensarlo. Es cierto, Ulises. Pues Nos un placer despedimos entonces. y espero que volváis a escuchar este proyecto Agropod. Recuerden que no somos expertos, solamente somos personas disfrutando de un buen libro y comentándolo. ¿No es así? Sí, totalmente somos amigos comentando, charlando sobre el libro. Así que Un tengan saludo y que un tengáis buen... una buena semana. Así es, Ulises, un placer. Un placer haber estado contigo, Roberto. Hasta luego. Hasta luego.